Ok, estamos de vuelta. ¿Están todos? Para de esta manera continuar un poco con todo lo que tenemos propuesto. Fíjense algo, ¿no? Interesante. Lo que voy a hacer ahora, digamos, voy a tomar un pequeño tiempo en hacer algunas configuraciones y vamos a ir, obviamente, de manera directa a los resultados. En términos generales, aquí está nuestro modelo de TAPS, perdón, de CPCAP, ya el TAPS lo habíamos dejado atrás. ¿Y cuál sería la idea? En primer lugar, si vamos a datos generales, recuerden que ahí teníamos los concretos, teníamos toda la información. Lo único que tenemos que hacer es un pequeño ajuste, porque aquí en la Covenin 1756, para que digamos el espectro sea el mismo, o sea, ese sería el caso específico, bueno, podríamos estar utilizando suelos duros o densos. Esa podría ser nuestra aplicación. Claro, antes lo teníamos por defecto suelos firmes medio densos. Entonces, y lo otro que habíamos dejado en el aire, fíjense que por ahora no habíamos entrado en ese nivel, es la configuración particular de los aceros que vamos a estar utilizando para que el programa haga el adecuado detallado. Yo voy a hacer una explicación bastante general, pero como tenemos más días para este proyecto, podemos hacer después énfasis en algunos aspectos. Fíjense importante. En esta configuración general estaríamos trabajando, en el caso de las columnas, tablas de armado de columnas. Fíjense, vamos a hacer una configuración particular donde para el acero longitudinal estaríamos trabajando con barras 3/4, 7/8 y 1 pulgada. 3/4, 7/8 y 1 pulgada. Y para el acero transversal estaríamos trabajando con 3/8 y medio. Muy simple. Estoy diciendo que las columnas voy a trabajar con 3/4, 7/8, 1 pulgada, que el acero transversal 3/8 y medio. Y así va quedando esta configuración. Vamos a decir que la cuantía geométrica mínima sea el 1% y vamos a establecer que la máxima sea el 3%. Establecemos una matriz de esta manera, como lo había explicado, para que la esquina siempre tenga mayor diámetro en la cara, o al menos igual. Y establecemos esta información así, 3/8 y media, y vamos a decir que la separación máxima sea 25 centímetros. 25 centímetros. Igual aplicaría para las placas circulares, que también podríamos decir que la separación máxima fuese 25 centímetros. Esto que estamos haciendo es una configuración bastante genérica, que puede cambiar en función al proyecto y a cada quien, ¿no? La separación libre mínima entre barras tiene que ver con esa separación vertical. Vamos a colocarle 10. Y si entramos aquí a la disposición de los estribos, fíjense, tenemos atar al menos una de cada dos. Tenemos que exista para el estribado principal que se permita el uso de cercos solapados. Tenemos 15 centímetros y 3 barras. Para el que tenga dudas de cómo son las aplicaciones de esto, fíjense que este lado mínimo y esta cantidad de barras que puede abarcar un estribo cerrado, esa cantidad de barras, por ejemplo, tiene que ver con esto. Este es el mínimo, y esto tiene que ver para los aceros secundarios, en este caso. Aceros secundarios. Pudiéramos incluso ser más generosos y colocarle que pueda abarcar hasta 4 barras. Vamos a dejar esa configuración. Y en el caso de las circulares, vamos a incluso permitir el uso de estribos cerrados con forma cuadrada. Son configuraciones, fíjense que no estoy haciendo mayores cambios
prácticamente me estoy quedando con la configuración que trae el programa. Luego de esta información, entramos a esta parte donde le decimos, por ejemplo, dentro de las cosas importantes, cortar esperas en el último tramo. Eso tiene que ver con las longitudes de anclaje. Fíjense que la columna puede subir el acero principal y puede doblar el acero o puede cortarse. No vamos a tener ninguna especificación de corte. Fíjense que no está marcada la opción, así viene por defecto. Vamos a decirle empalmar en la zona central del tramo. Vamos a empalmar en la zona central del tramo. El despiece vertical de la columna tenga un empalme en la zona central del tramo. Estoy entrando a los aspectos como que más relevantes. Redondeo de la longitud de barras. Estoy redondeando que las longitudes de barras en columnas tengan un redondeo a 5 centímetros. Perfecto. Entro a la parte inferior. Colocar estribos en encuentro con losa para que los nodos tengan su acero de confinamiento. Y no marco estas opciones porque esto tiene que ver con una disposición en las zonas de confinamiento que más bien lo vamos a dejar ligado a la norma y no lo vamos a imponer de manera directa en las columnas. Vamos a sencillamente decirle que coloque estribos en el encuentro con losa. Recubrimientos. Vamos a establecer 3 centímetros libre a la ligadura. Vamos a decirle coeficiente de empotramiento en última planta. Vamos a decirle, aquí pudiéramos estar especificando, porque el programa, fíjense lo que dice, la columna en su última planta está sometida a una situación de momento elevado y esfuerzo axial reducido, por lo que requiere una alta cuantía de armado que hay que anclar en la losa. Si a esto añadimos el riesgo de que se corten las esperas de este último tramo en obra, surgen posibilidades de que las vigas o la losa fallen, pues al no estar lo suficientemente anclados a las columnas, necesitarán más armadura de positivo que la prevista inicialmente. El programa permite reducir el empotramiento en cabeza del último tramo, de forma que se reducen tanto las cuantías como las longitudes de anclaje necesarias. Valores del orden 0,30 se consideran adecuados para este coeficiente si existe el riesgo mencionado o no pueden garantizarse las condiciones de anclaje o ejecución que garanticen un buen empotramiento. Si se considera que el riesgo no existe y las condiciones de anclaje y ejecución son correctas, puede adoptarse el valor de 1. Vamos a decirle 1. No vamos a reducir ninguna rigidez en la parte superior. Por ejemplo, bueno, ya aquí estaríamos en todos los aspectos, vimos recubrimiento. En el caso de vigas, fíjense, en el caso de vigas, es importante entrar allí, y en esta versión 2014D hay una mejor organización de esta información. Estoy viendo tablas de armado en vigas. Aquí se nos presentan varios escenarios. Por ejemplo, si yo veo armadura de montaje en secciones rectangulares, esa armadura de montaje tiene que ver con el acero principal de la viga, el acero que ponemos arriba y abajo. Ahí no hay que hacer ningún ajuste porque el programa tiene una gran cantidad de información preestablecida. Lo que pasa es que yo podría alimentar esta información. Por ejemplo, fíjense que si yo voy pasando de página, yo de repente podría estar viendo, vamos a poner este caso de acá, voy a presentar un ejemplo. Fíjense este caso, 4 de 1 pulgada superior, 4 de 1 pulgada inferior, con 2 estribos. Si yo quiero ver cómo es esa disposición, el programa tiene preestablecido en su base de datos 4 de arriba de 1 pulgada, 4 abajo de 1 pulgada, y que cuando tenga ese caso va a establecer un acero, digamos, doble estribo solapado. Entonces, hay una gran base de datos suficiente como para cubrir nuestras necesidades en el proyecto. Si alguna vemos que falta, podríamos agregarla, fíjense más, crear una nueva entrada en la tabla y podríamos agregar esa información. Realmente no hace falta agregarla, es suficiente con lo que tenemos allí. Incluso uno puede decirle
que una determinada disposición aplique desde un ancho de tanto a tanto. O sea que imagínense la cantidad de, digamos, de todo lo que podemos, la cantidad de opciones que tenemos para interferir en la disposición general de los detallados. Yo he encontrado que es tanta información que la base que trae por defecto es suficiente para el caso de nuestros proyectos, pero siempre está abierta la posibilidad de aumentar esa base de datos. Si tuviésemos secciones en L o T, tendríamos entonces con un ala y con dos alas, que no es nuestro caso. La armadura transversal, fíjense, vamos a trabajar con, en el caso de las vigas, con acero de 3/8, media, 5/8, eso lo podemos dejar allí, y tenemos separaciones estándar de 5, 6, 7, 8, 9, entonces tenemos hasta 30 centímetros. Como les he estado diciendo, estoy entrando para que ustedes lo vean, pero en realidad estas son cosas que no hay que cambiar, eso está por defecto. La armadura portaestribos, que tiene que ver también con los montajes, sí podemos decirle que sea acero de media, 5/8, 3/4. Yo siempre trato de colocarle los aceros estándar para que no nos coloque que si diámetro 18, diámetro 16. Colóquenle siempre los aceros que nosotros trabajamos por defecto, 1 pulgada, 7/8, 3/4. Y eso nos va a permitir entonces de alguna manera dar la información correcta para que no nos aparezca nada raro. La armadura de piel, que recuerden que es ese acero de paramento, ese acero de torsión. Para la armadura de piel yo sí voy a establecer como mínimo acero de media, 5/8 y 3/4. No tiene ningún sentido probablemente establecer 7/8, 1 pulgada, puesto que esas armaduras transversales, laterales de torsión no tienen tanta demanda, y creo que es suficiente con colocarle media, 5/8 y 3/4. Sin embargo, no afectaría nada el activarle también 7/8 y 1 pulgada, porque el programa siempre va a buscar el menor diámetro. En la armadura superior de refuerzo, fíjense lo interesante. Esta es la armadura de montaje y la armadura base. Y la armadura de refuerzo, obviamente, iría en los apoyos. Esa armadura superior de refuerzo, yo le voy a colocar que establezca una separación libre mínima entre barras de 2.5 centímetros. Y aquí le voy a decir que para esa armadura de refuerzo trabajemos con 3/4, 7/8 y 1 pulgada. O sea, voy a decir que cualquier acero que yo necesite reforzar sea con 3/4, con 7/8 y con 1 pulgada. Y fíjense cómo se reduce la matriz a 3/4, 7/8, 1 pulgada. E incluso aquí puedo estar estableciendo una condición del refuerzo 1 y del refuerzo 2. Estos son aspectos generales que lo tenemos que hacer tanto para la armadura superior de refuerzo como para la armadura inferior de refuerzo. Sería equivalente. Hacemos lo mismo. Establecemos 3/4, 7/8 y 1 pulgada, y fíjense cómo nos quedan nuestras matrices bien sensibles. Lo que estamos diciendo son prácticamente los diámetros que vamos a estar trabajando en ese refuerzo 1 y en ese refuerzo 2. Al acotar esos refuerzos, hay menos opciones en el programa y digamos que es más directo el detallado de lo que nosotros esperamos que ocurra en el detallado. Si vamos a las disposiciones de armado, iríamos a recubrimiento en vigas, que también serían 3 centímetros en los 3 recubrimientos, como lo hicimos en columna. Podemos establecer una selección de estribado, donde le decimos que cuando se encuentre columna, esto es por defecto, quede hasta la cara, y que cuando encuentre vigas, el programa llama en su vocabulario apeos, estos aceros por corte pasen por toda la viga, es decir, no se corten a las caras de las vigas. Yo lo puedo poner a caras interiores, a ejes o a caras exteriores. Por ejemplo, separación entre capas
de armadura longitudinal. Si tuviésemos otra capa, yo estoy diciendo aquí por defecto que esta separación sea 15 milímetros, 1.5 centímetros, o sea que esté muy cerca esa segunda capa de la primera capa. Pero esto se puede cambiar, podemos poner 25 milímetros, 30 milímetros. Esto lo estoy dejando aquí por una condición de defecto. Tipo de gancho. Vean que esto es muy simple, porque el tipo de gancho todo es muy intuitivo. Cada vez que vamos entrando, evidentemente está muy claro lo que hay que hacer. Solo estoy entrando uno por uno para que ustedes lo tengan claro. Tipo de gancho, bueno, elegimos el que queremos, por ejemplo este. Además, como está en español, se facilita el tema. Redondeo de longitud de barras, 5 centímetros. Longitud máxima de una barra, 12 metros. Todas las configuraciones. Longitud de anclaje en cierre de estribos. ¿Cuánto es esta longitud completa? 10 veces el diámetro. Podemos poner 8 veces el diámetro, etc. Lo que está en la norma. Y vean que todo es bastante sencillo. Luego, dimensionamiento y comprobación. En el caso de armado de vigas, aquí sí hay un aspecto bastante importante, porque yo le puedo estar diciendo que fíjense, estos apoyos A, B y C, que fíjense que incluso está el A más largo que el B y menor que el C, yo le puedo dar porcentajes respecto a la luz, que ese valor de A sea mayor a un porcentaje de la luz. Yo lo que he hecho para evitar que el valor, yo tengo una barra de refuerzo a 3 metros, más una a 2 metros, más una a 1.5, etcétera, para evitar esa situación de diferentes longitudes de esas barras, lo que he hecho es fijar que todas sean al menos mayores al 30%. Y que en el caso del centro tengamos, por ejemplo, longitudes, o sea, en la parte central del tramo, para lo que es la longitud de barra de refuerzo al momento positivo, sean por lo menos la D y la E siempre mayores al 60%. Eso me permite establecer un despiece un poco más limpio, más uniforme desde el punto de vista constructivo y no muy adaptado al nivel de cálculo, donde yo tendría muchas barras de diferentes longitudes. Entonces, ese es un aspecto. Y disponer la armadura en una capa si es posible. Eso también es importante destacar. Esto, si ustedes cambian esto, bueno, van a tener cambios en esa disposición de acero, por supuesto, en la parte superior e inferior. La armadura de perchas, fíjense, lo que tiene que ver un poco es cómo vamos a armar esos sistemas. Fíjense, el montaje continuo en el tramo. Yo voy a decir que no lo voy a fabricar en taller, sino que lo voy a hacer en sitio, obviamente. Yo voy a traer las barras de refuerzo, las voy a cortar y las voy a montar en sitio. No va a venir un sistema prefabricado, sino que va a ser en sitio. Estoy diciendo que voy a anclar hasta el forjado completo, es decir, voy a entrar, fíjense la disposición, y esta va a ser mi longitud de anclaje, desde que entra la columna hasta que dobla con 12 veces el diámetro. Y lo otro importante es este comentario: porcentaje de área necesaria superior a cubrir con la armadura base. Es decir, yo le puedo establecer al programa del 100% del momento o del área de acero que requiera en la parte superior, cuánto quiero cubrir con la armadura base. Ejemplo, yo puedo estar requiriendo 40 centímetros cuadrados. Yo le puedo decir entonces en esta condición que coloque 20 centímetros cuadrados de armadura base y que la diferencia, que es el otro 50%, lo haga con aceros de refuerzo en los apoyos. Igual lo podría decir con el acero inferior. Puedo establecer 50% y que coloque aceros de refuerzo en el tramo que se añaden a esa armadura base. Jugando con estos parámetros,
podemos optimizar la disposición de acero, porque de repente si vemos que con 50 y 50 la disposición no fue muy cómoda, yo puedo empezar a ajustar esos porcentajes hasta que mi proporción de acero base y acero de refuerzo sea idónea. Esto es importante tenerlo claro. La armadura de negativos, aquí básicamente es la longitud de estos anclajes, digamos, de estas patillas, como le dice el programa, pero que en realidad son los ganchos. Vamos a decirle que tenga una longitud mínima admisible de 25. Si requiere más, que coloque más. Igual lo haríamos para el positivo. Vamos a ver qué nos preguntan. Si el 50% de la armadura de cálculo es menor que el acero mínimo, ¿coloca el acero mínimo? Sí, el programa siempre coloca el acero mínimo. Como condición, por defecto, siempre va a colocar el acero mínimo. O sea que si el 50% es menor que el mínimo, va a colocar el acero mínimo. Es un comentario importante, es una acotación importante, y menos mal que la pudiste hacer para dejarlo claro. Estoy configurando esto. Fíjense, la armadura de piel, esta parte de aquí, fíjense lo que dice: la armadura de piel se colocará siempre que la altura, el canto de la viga, sea mayor o igual que la altura mínima con una separación máxima. Es decir, yo aquí le estaría diciendo la altura a partir de la cual como mínimo colocará una barra de acero de paramento. Vamos a decirle que para 60 centímetros como mínimo coloque ese acero de paramento. Esto es algo configurable por cada quien, es bastante sencillo. Yo suelo trabajar con 60 centímetros como mínimo, hay quienes trabajan con más. Eso queda a criterio de cada quien. Despiece de armado de vigas con zinc. Aquí le decimos que empalme en la zona central del tramo los aceros superiores, la armadura de montaje superior, y que las zonas de confinamiento son 2H, aquí viene por defecto 2, que es lo típico, y yo le puedo configurar otro valor si quiero, pero lo que debo estar consciente es que el valor que coloque aquí aplica a todas las vigas. Entonces no es que en una va a tener 1.5, 1.4, sería siempre 2H. Con esas configuraciones bastante sencillas, bastante, digamos, globales, yo procedería al cálculo de la estructura. Pero como esto se tarda un tiempo, obviamente, lo que vamos a hacer es abrir uno que ya tengo analizado para optimizar el tiempo en el que esto corre, que dura aproximadamente unos 20 minutos. Es un proyecto sencillo. Y vamos a abrir, por ejemplo, aquí uno que ya tengo establecido, que sería entonces este R3, que tiene los mismos datos, es el mismo proyecto, la misma consideración y ya está analizado, está corrido. ¿Qué le diríamos en el caso anterior? Le diríamos calcular la obra sin dimensionar fundación, producto de que no hemos colocado fundación. Al darle allí, el programa empieza a correr, termina el análisis, y fíjense, al terminar el análisis caemos en esta condición de resultados. Pero voy a tratar de ir paso a paso, demostrando, así como lo hicimos en el ETAP, cómo obtendríamos los resultados. Hay un aspecto importantísimo en el programa, que es que todos esos resultados de alguna manera están resumidos en una especie de memoria. Por ejemplo, una vez que corre la estructura, yo perfectamente, de hecho, iría a resultados. Aquí empieza a ver una información, pero todavía no voy a entrar en detalle. Primero voy a ver la parte dinámica. Nos pregunta Nicolás Correa: ingeniero, ¿ahí los apoyos serían empotrados? Sí, siempre los apoyos están empotrados. Y cuando se corre con cimentación incluida también, sí, siempre son empotrados. De hecho, corrimos la estructura
Y después que está corrida la estructura, podemos asignarle sistemas de fundación. O sea, el sistema de fundación se puede hacer posterior a haber hecho el análisis de la estructura. Lo vamos a ver después. Pero en esta fase, los apoyos son empotrados. Entonces, fíjense este aspecto. Vamos a ir concretando algunas cosas y esto lo vamos a poder retomar más adelante también. Por ejemplo, si vamos acá, dice listados de la obra. Importante, listados de la obra. Si vamos a los listados de la obra, hay un resumen bastante importante. Por ejemplo, listados datos de obra. Ahí, si yo le digo aceptar, voy a hacerlo aquí un poco más pequeño. Fíjense que nos presenta el programa una memoria descriptiva. Esta memoria descriptiva tiene todos estos ítems: versión del programa, datos generales, normas, acciones consideradas, estados límites. Yo puedo tocar una y voy directo, pero puedo ir revisando toda la información. Y fíjense que está lo del espectro, el grupo B1, está el factor de multiplicador del espectro, están las combinaciones de carga. Fíjense, aquí está el 1.361, que fue el factor que le pusimos a la carga permanente cuando hay sismo. Está el resumen de la combinación de todas las combinaciones, y esto perfectamente lo pudiéramos utilizar como parte de una memoria descriptiva. Está muy bien organizada la información. Eso por un lado. Y luego podemos mirar, si queremos con más detalle las combinaciones. Podríamos tener, ya desde el punto de vista dinámico, voy a entrar de toda esta lista, voy a entrar a ese aspecto, porque todo lo que vimos en ETAP se resume en CIPECAT en esto que dice justificación de la acción sísmica. Si yo entro allí a justificación de la acción sísmica, vería un resumen completo de todo lo que fue la parte dinámica y la aplicación sísmica. Por ejemplo, vería el sismo, la norma, el factor de reducción de respuesta, vería el espectro, en definitiva,